Bueno, jornada importante para el tratamiento de la ley de alquileres, en este caso en el Senado, después de la aprobación en la Cámara de Diputados. Hay varias lecturas que pueden hacerse de lo aprobado en diputados. Hay que ver cómo sale la cuestión en el Senado. Hay algunos que tienen algunas prevenciones porque el oficialismo no estaría dispuesto a refrendar tal como vino de diputados esta ley, con lo cual haría que se volviera a la Cámara de Diputados y se le hacen modificaciones y eso ya sería un dolor de cabeza. Quiero saludar a Martín Simonetta, es director ejecutivo de la Fundación Atlas. Señor, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer, mucho Lo gusto. mismo digo, señor, lo mismo digo. Vamos a ver, me gustaría abordar con usted lo que es el análisis económico de la ley de alquileres, algo que no se ha hecho mucho en las últimas semanas. Cuénteme cuál es su parecer. Bueno, es muy interesante el caso de la ley de alquileres porque diría que es un caso casi para estudiar, para dar como ejemplo a las nuevas generaciones de lo que no hay que hacer, ¿no? Lo que pasa con la ley de alquileres es, imaginemos en el mercado del tomate, que el precio del kilo de tomate sea 1.000 pesos y decretemos una ley de que solo se puede vender a 100 pesos. ¿Qué va a pasar en el mercado automáticamente? Van a desaparecer los tomates. O se va a Esto es lo generar un mismo que está mercado pasando. negro enorme. Claro, genera mercado negro, desabastecimiento, lo que está pasando, lo que vemos que pasa en el mercado argentino, el que tiene un inmueble no lo quiere alquilar, o lo alquila temporariamente, o lo alquila a extranjeros. Entonces, cuando, digamos, a veces la tentación de hacer del pensamiento mágico, ¿no? De hacer con una ley de solucionar todos los problemas, genera estos efectos indeseados, ¿no? Que justamente incluso ha generado efectos negativos hasta para el mismo partido que ha propulsado esta ley originariamente. Ujú. Es que el Estado tiende a meterse en todo en la Argentina. Con este eslogan del Estado presente tiende a meterse en absolutamente todo y siempre las cosas se solucionan en términos generales en cuestión de los alquileres con un buen entendimiento entre quien tiene el departamento para ofrecer y quien lo necesita urgentemente, que además es una situación social muy complicada lo que está generando esto. Sí, totalmente, ¿no? Es un tema muy, muy grave, más en un contexto con una inflación cercana al 100%, 120% anual, que le agrega un factor adicional, ¿no? Porque supongamos que estamos en una economía donde hay una inflación anual del 2%, el tema no sería tan grave, pero en este contexto, digamos, tan explosivo como el que estamos viviendo, es un tema grave que hace que muchas familias deban dejar de alquilar su departamento, se vayan a vivir con los suegros, con los padres, que muchos chicos vuelvan a las casas de los padres y los sectores de más abajo, evidentemente, que vayan, digamos, a lo que llamamos habitualmente barrios de emergencia también, ¿no? Por eso el tema de los alquileres muestra un poco la gran problemática que hay en Argentina respecto a la vivienda y en un contexto de ausencia también de mercado de capitales y de crédito hipotecario, ¿no? Que podría desarrollarse porque hay una oportunidad enorme para el desarrollo del mercado hipotecario, la construcción, con los ahorros de los argentinos que están en muchos casos durmiendo porque tienen miedo o están en otros lados de la economía mundial, pero digamos el tema alquileres es una oportunidad perdida y se está tratando de dar vuelta a la cuestión en momentos electorales, ¿no? Pero también está atascado el tema por cuestiones electorales, ¿no? En el toma y daca parlamentario. Martín, podemos decir sin temor a equivocarnos en este análisis económico que tal como está la ley de alquileres, incluso con la modificación en la Cámara de Diputados, termina perjudicando a las dos partes. Claramente, sí, sí, nadie gana, claramente nadie gana acá, digamos, uno se pregunta, ¿defendés a los propietarios, defendés a los inquilinos? Están perdiendo ambos. El propietario tiene su vivienda vacía, el inquilino no sabe dónde ir a vivir, entonces hay trabas en el medio que interfieren, ¿no? Los acuerdos privados, ¿no? Por eso vemos esta visión benevolente de la política que quiere solucionar los problemas de la gente, cuando en realidad el tema de los alquileres es como la negociación en el mercado central del precio del tomate o el precio de la carne en otro mercado, ¿no? Es un acuerdo entre partes. Ujú. Y esto, la ley de alquileres debería desaparecer claramente y debería permitir que las transacciones se desarrollen entre oferta y demanda y estarían mucho mejor ambas partes.
Mirándolo por sector, para el caso del propietario, su inmueble no es utilizado, tiene que seguir pagando los impuestos, se descapitaliza en medio de un panorama del mercado inmobiliario que, como todo en la Argentina, cae. La verdad es que ahí son todos pesares. Y por el lado del inquilino necesita, como usted bien explicaba hace un ratito, necesita un lugar donde vivir. Estamos al borde de un desastre social por eso. Bueno, es muy claro y tengamos en cuenta que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, un 16% de las personas vive en los barrios de emergencia, ¿no? Lo que llamamos villa. 16%, casi uno de cada cinco personas vive en villas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual no es un tema menor el tema de la vivienda. Y bueno, en un contexto donde no hay crédito hipotecario, la gente va haciendo lo que puede, ¿no? Como decíamos, el que tiene una familia vive con la familia. He escuchado muchísimos casos de matrimonios con hijos que vuelven a las casas de los padres, ¿no? Con todas las implicancias que esto tiene. Otros que pasan a la calle también, lamentablemente, ¿no? Con lo cual el tema del mercado hipotecario, el mercado de la vivienda es un tema central y es fundamental desarrollar el mercado hipotecario, como decíamos antes, habilitar lo que es el mercado crediticio que incentive la construcción, que incentive el despertar de los ahorros de los argentinos, que si pueden construir y pensando en alquilar van a poder tener una rentabilidad, ¿no? Y la plata está, los argentinos tienen el dinero, los argentinos tienen ahorros, los tienen en el colchón, pero es importante que en este aspecto también se cambien las normas, se destraben las normas para incentivar a los argentinos a construir, a alquilar, a los bancos a generar crédito hipotecario y que todo el mundo esté un poco mejor, ¿no? Martín, lo que salió de la Cámara de Diputados como paliativo, al menos hasta que haya un nuevo gobierno y se pueda barajar y dar de nuevo, ¿le parece que ha tenido un resultado positivo? Bueno, digamos, son como pequeños detalles, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Pero no va al fondo de la cuestión, ¿no? Realmente. Y además otro punto que es importante, que hay dificultades serias para que esto pase Senado, ¿no? Que estas reformas parciales puedan pasar el Senado. Ojalá que se produzca el milagro, ¿no? Y que se concrete, pero realmente son paliativos pequeños, ¿no? Para un problema gigante, ¿no? No estamos hablando de dónde ir a comer afuera, no estamos hablando de si podemos viajar o no viajar, estamos hablando de si dormimos en la calle o dormimos bajo un techo, ¿no? Ujú. Así que es un tema fundamental. Martín, hace un rato hablé con Alejandro Benazar, que me habló de la necesidad de constituir una mesa nacional de alquileres, conformado por distintos sectores. ¿Usted está de acuerdo con una propuesta así? Bueno, en realidad había un político argentino que decía que cuando quieras que algo no se haga, forma una comisión, Juan ¿no? Perón. Me suena un poco a eso. Claro, digamos, ¿no? En realidad lo que hay que hacer es permitir que las partes transaccionen libremente, ¿sí? Sacar trabas, eliminar frenos, eliminar desincentivos. Digamos, uno ve ámbitos donde funciona el mercado y siempre hay acuerdo, mejor, peor, pero hay acuerdo rápidamente, ¿no? Y acá lo que tenemos es capacidad ociosa, departamentos vacíos, talentos enterrados, y que no se usan, ¿no? Por eso esta propuesta de hacer una mesa común suena a nada, básicamente, ¿no? A una propuesta, digamos, con buenas intenciones, pero que también no tendría un efecto sobre el mercado, o tal vez tendría el efecto contrario, ¿no? O pensemos que hoy en día el que tiene un departamento, ¿qué hace? Hoy la tecnología nos permite fácilmente alquilar un departamento a una persona que viene del interior de Buenos Aires y en 3, 4 días ya tenemos el ingreso que tendríamos en un mes, ¿no? O incluso podemos, digamos, alquilárselo a una persona que viene del exterior, con lo cual tenemos un ingreso un poco más fuerte, ¿no? Entonces,
Hoy hay alternativas para que los propietarios busquen una rentabilidad mayor y en este contexto, digamos, esto no incentiva tampoco la situación, hace que la opción por alquilárselo a un argentino, con todas las limitaciones, restricciones y riesgos que genera la ley de alquileres en Argentina, no sea atractiva. Martín, muchas gracias por este contacto. Por favor, un placer enorme. Un Gracias. saludo muy cordial. Martín Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atlas. Seguimos informando.